Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van hoy en esta fría mañana? Gracias por venir a compartir un rato con la comunidad. Eh, Hoy quisiera hablarles un poquito, mi charla se trata más que todo de ya basta de usar el JavaScript viejo. Si ustedes son maestros de ECMAScript 6 y lo usan en todos sus proyectos, en todos sus frameworks, de pronto esta charla no es para ustedes, pero mis respetos, los felicito porque gracias a ustedes el código es más bonito en el mundo, entonces, y si no, si ustedes todavía escriben punto y coma en JavaScript o escriben variables con var, tal vez puedan aprender algo de esta charla. Para empezar, pues como lo decía Carlos, mi nombre es Milton. Yo soy full stack developer en una empresa que se llama Monadical. Eh, Trabajo con React.js, también con Python. Soy más como backend que frontend. Y me gusta más Python, es como el lenguaje que más me gusta. De hecho, soy coorganizador en la comunidad de Python Cali, a la que están invitados. Igual que esta, hacemos eventos cada mes. Y además, soy coorganizador en la conferencia PyCon Colombia, que es tal vez la conferencia más grande y como mejor planteada que hay en este momento en Latinoamérica sobre Python. La idea es que pues cada año ya tuvimos en este mes de febrero la versión de PyCon 19 en la que vinieron gente pues vino gente de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, también de Estados Unidos, de la India. Entonces siempre es un espacio como chévere para conocer gente, compartir, aprender. Si les gusta Python, le interesa la inteligencia artificial y todo el ecosistema de Python, pues sería chévere que participaran de eso. Esta es la foto como del equipo organizadores, por ahí salgo yo, los voluntarios y los keynote speakers. Pero bueno, empecemos ya, no más Python. Eh, Hace muchos años JavaScript era una pesadilla, entre comillas. Era maluco, no era disfrutable trabajar en JavaScript. Porque, por ejemplo, manipular el DOM con JavaScript era un montón de líneas de código y terminaba uno haciendo cosas con varios niveles de jerarquía. Entonces, era maluco de trabajar día a día. Por cosas como esa, por motivos como ese, fue que crearon jQuery. Que jQuery fue como el primer azúcar sintáctico importante que tuvo JavaScript, y con eso pues creo que todo el que haya trabajado en frontend desde hace un tiempo pues ha usado jQuery, es más fácil de acceder a las cosas. Pero hoy en día, no sé si para ustedes es así, pero se ve que se usa muy poco jQuery, ya no es tan popular. Depende en qué trabaje cada uno, si trabaja pues en frontend, pero ya hoy en día ha decrecido mucho y en parte se debe a que ya hoy en día es más bonito el JavaScript, ya hay más gracias al ECMAScript 6. De todas formas, posiblemente se use jQuery porque Bootstrap es muy popular y jQuery es parte de Bootstrap, entonces quizá ese sea el motivo, pero es muy poco popular hoy en día. Como les decía, es en gran parte por ECMAScript 6. ¿Qué es el MyScript 6? Es como una serie de reglas o, digamos, mejoras que se le hacen al lenguaje JavaScript. Cada ECMAScript es eso. El ECMAScript en particular fue creado en 2015. También se le conoce como ECMAScript 2015, pero la versión es el 6. Esto mejoró muchísimo. Trabajar en JavaScript ya era placentero. Yo digo que este fue el ECMAScript que hizo a JavaScript parecerse más a Python, pero no me arrojen nada. Pero incluso lo hizo mejor, o sea, hay aspectos en los que es mucho mejor que Python, es más cómodo, más disfrutable. Y dado que ya existe ECMAScript 6, es su deber, es el deber de cada uno de nosotros escribir mejor JavaScript si trabajamos con JavaScript. ¿Por qué? Porque, digamos, con ECMAScript 6 producimos código más limpio, pero cuando escribimos código más limpio, no solo nosotros en un futuro, cuando volvamos a leer el código, va a ser más claro, sino también la gente que trabaja con nosotros va a disfrutar más.
de nuestro código, va a ser más fácil revisarlo, todo esto. Entonces, si hay un mensaje que se deben llevar hoy es escriban mejor JavaScript, usen ECMAScript 6 si no lo están haciendo. La idea de la charla es que vamos a ver como las cosas que incorporó en su tiempo ECMAScript 6 y cómo se hacía antes y cómo se puede hacer con ECMAScript 6. Entonces empecemos. Empecemos hablando de declaraciones de variables. ¿Todos pueden leer el código bien? ¿Los de atrás? ¿Todo? Esta es la forma como era antes de ECMAScript 6, la vieja escuela, le puse en rojito, ¿se alcanza a ver? Sí. Por ejemplo, declarar variables. Antes, incluso de ECMAScript 5, no existía var. Todas las variables en JavaScript eran globales. Y eso pues es horrible. Luego apareció var, que es para declarar variables, pero no es muy claro con var el scope como de cada variable. Por ejemplo, aquí vemos en este código que declara una variable 5 y luego en estas llaves, no sé si sea familiar para todos, pero esto es cuando uno crea una función y la llama ahí mismo, en un mismo ambiente. Entonces ahí estoy creando una función y ejecutando su cuerpo una vez. Entonces, pues puedo declarar la variable y cuando la uso por fuera de este scope, puedo modificarla. Aquí esto no se alcanza. Aquí estoy modificando la variable, multiplicándola por 2 y está tomando la de allá adentro. ¿Sí? Entonces esto, cuando hablamos de distintos bloques de código en nuestra aplicación, en nuestros frameworks, pues puede ser problemático. En ECMAScript 6 apareció LED. LED es una forma mejor de declarar variables en JavaScript, porque esto se llama, es el Lexing Scoping, no me acuerdo cómo se llama, pero ya cada scope es diferente para las variables. Por ejemplo, si declaro la variable número por fuera de un cuerpo de un módulo y luego lo hago en una función, ya vemos que el scoping es correcto. Incluso LED no me deja declarar una variable dos veces. Eso es bueno, digamos, para la salud del código que hagamos. Es más claro, no deja bugs como por ahí escondidos, que solía pasar o suele pasar cuando se usa var. También existe en ECMAScript 6 const, que es declarar constantes en las cuales pues le asigno un valor y pues no lo puedo modificar. Si trato de modificarlo, pues me va a arrojar un error. Const lo usamos mucho, por ejemplo, cuando queremos hacer como programación como más pura, como funciones puras, como se hace en Redux para React.js, en los que yo no modifico las variables, sino que trabajo como mutando una copia de esas variables. Entonces es ideal usar const. Por ejemplo, yo uso const el 95% del tiempo en React, creería, y LED para unos cuantos casos, pero var nunca. Entonces ya saben, prohibido var de ahora en adelante. Sin embargo, const también hay que tener cuidado con algunas cositas, porque si yo tengo un arreglo lo puedo mutar. O sea, no puedo asignar otro objeto a const, pero puedo mutar lo que hay ahí. Entonces JavaScript es como esa canción vieja de salsa, creo que era salsa, que decía, ¿por qué eras tan hermosa y a la vez tan difícil? Algo así, es JavaScript. También, este es algo que me gusta mucho. Antes, y en Python es así también, si yo quiero en un objeto, por ejemplo, asignar uno de los campos y tengo una variable que ya se llama como la propiedad que quiero asignar, me tocaba repetir, como si tengo child, dos veces. Eso pasaba antes y pasa en Python, por ejemplo. Eso no me gusta de Python. Con ECMAScript yo puedo simplemente no repetirlo y él ya lo reconoce. Esto es muy útil también. Se ve mucho en React, por ejemplo. Entonces es bien chévere. Si algo de lo que estoy mostrando no es claro, me avisan y lo miramos de otra forma. Pasando a otro de los puntos, están los string templates, que es como
a este tipo de código, sin menospreciarlo, llamo muy como código universitario, esta forma de formatear strings, que uno lo hacía así pues con Java ahí en la universidad. Y es que, por ejemplo, tenemos una serie de strings y queremos escribir un mensaje. Antes tocaba escoger cada uno y concatenarlo. Y, por ejemplo, si yo quería hacer usar comillas y no estaba usando el segundo tipo de comilla, me tocaba escaparlo y bueno, un montón de cosas para producir un mensaje como aquí tengo, quiero escribir de Milton tiene un perro que hace wow. Y tengo las variables Milton, perro y el sonido y cada uno de ellos tocaba concatenarlo. En ECMAScript 6 existen lo que se llaman los string templates usando este comillita así torcida que se llama backtick. Entonces yo puedo simplemente crear como el template y llenar los valores con cada una de las variables. Puedo hacer incluso JavaScript dentro de estos bloques, pero obviamente se recomienda que sea muy simple, o sea, llamado una función, dos variables, pero por ejemplo aquí estoy violando un poco mi propia predicado porque estoy sumando dos, pero para efectos de demostrar que en el bloque de los templates puedo hacer código JavaScript, pero manténganlo simple. Destructuring quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero, eso se le llama en español desempaquetado como de ciertas estructuras de datos. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo y quiero asignar cada una de las posiciones o una tupla o algo así a variables, antes tenía que ir uno por uno a cada posición y asignarla, ¿cierto? Entonces aquí vemos que tengo un arreglo y quiero extraer los n primeros elementos, entonces me tocaba ir uno a uno y al final vemos pues que funciona. En ECMAScript 6 simplemente, como en Python, eh, podemos crear como una definición estilo arreglo y él agregamos lo que queramos extraer y él lo hace automáticamente y es solo una línea de código. También funciona para objetos. En objetos, si quería hacer ese desempaquetamiento, tenía que ir uno a uno y bueno, lo puedo acceder como array o lo puedo acceder con propiedades, pero era la misma historia. En cambio, pues con ECMAScript 6, de nuevo solo tengo que desempaquetarlo usando las llaves y ya esto se hace mucho en React, lo he visto mucho en el código, por ejemplo, para extraer cosas del state y todo eso. Es muy popular. Y siguiendo más o menos por la misma línea, existe el operador de propagación. Por ejemplo, supongamos que tenemos otra vez un arreglo de números y quiero extraer el primer elemento y luego el resto en un arreglo. Entonces antes me hubiera tocado decir, bueno, saco el primero con shift, la cabeza y la cola es el resto del arreglo. Pero tuve que mutar la variable numbers con shift, si no me equivoco. Y digamos así funciona. O si tenía dos estructuras de datos y quería formar una más grande, pues por ejemplo podría concatenar dos listas usando concat. Usando el operador de propagación esto es mucho más fácil. No sé si, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero yo puedo simplemente definir una nueva lista, colocar la cabeza y eso. Y usar el operador de cola que son los 3 puntos. ¿Así ven todos? Sí. Bueno, entonces con el operador de propagación, como les decía, es como la forma de decirle el resto como de desempaquetar pues el resto de la lista. Y si quiero formar el ejemplo anterior, formar una lista más grande a partir de dos listas, simplemente las desempaqueto aquí en cada una de las posiciones y él lo que hace es como fusionar toda la lista y funciona también para objetos. Esto se hace de nuevo mucho con React, con Redux, con los states para crear states más grandes y conservar el resto del state, cosas así. Pero entonces
El spread operator es muy popular para esto. Por ejemplo, si tengo un objeto, este es más o menos el mismo ejemplo, pero antes si yo tengo un objeto y quiero como conservarlo y agregarle más propiedades, toca usar object.assign. Pero ni siquiera esto es parte de, o sea, antes tocaba usar una librería que no sé si la hayan usado, que se llama Lodash, que es la de raya baja, que tiene como varias funciones útiles, pero que hoy en día tampoco es muy necesario hacerlo por ECMAScript 6. Eh, este Object.assign nació en ECMAScript 6, pero es como por ilustrar cómo era la situación, porque por debajo es más o menos lo mismo. Tocaba asignarle a este objeto esta propiedad y es con este valor, ¿cierto? En cambio, con el operador de propagación, simplemente digo el resto, desempaquete el resto del objeto, como distribúyalo aquí en este nuevo objeto y agréguele esto nuevo. Y ya es mucho más limpio, mucho más corto, más legible. Ahora hablemos de arrow functions. Antes había que escribir function, entonces por ejemplo aquí tengo una función que incrementa un número y tengo que escribir function, cuerpo, llaves. Si es una sola línea no tengo que escribir llaves. Y por ejemplo si quiero hacer ya cosas como iterar las listas o una estructura de datos que es muy popular en JavaScript y tengo que pasar una función como ciudadano de primera clase, pues empieza el código como a ser más feíto en ese sentido. En cambio, usando arrow functions, la notación básica es paréntesis, la flechita y el cuerpo. Entonces, por ejemplo, para funciones de una línea, bueno, cuando tengo un solo parámetro no tengo que usar paréntesis, ya depende del estilo que cada uno siga, podría tenerlos. Pero puedo escribir funciones de una sola línea de la misma forma y funcionan igual. En este caso, por ejemplo, lo hubiera podido asignar con const en vez de let, porque pues es muy raro que yo cambie de variable, una variable que contenga una función, ¿cierto? Pero digamos que, bueno, así está en este ejemplo. Ya si hago cosas como map o reduce o funciones así, reduce es una función que toma un iterable y aplica una función sobre cada uno de sus miembros. Entonces, en este caso estoy sumando todos los números de una lista, entonces vemos que en una sola línea lo puedo hacer, es mucho más claro. Ahora, los parámetros de las funciones, antes en JavaScript no existían los parámetros opcionales, como en Python. Entonces, una de las formas que había para hacerlo es si yo tengo la suma de dos elementos y digo el valor y si no lo pasa es cero, esta era una de las formas que había para hacerlo antes, es decir, tomo el valor o cero y por la lógica booleana pues va a tomar el cero si no existe un valor verdadero en la variable, o sea que se interprete como verdadero. Entonces aquí vemos que puedo pasarle solo uno y el otro lo toma como dos, entonces va a devolver dos. En ECMAScript 6 esto es mucho más bonito, o sea, porque existen los parámetros opcionales. Yo puedo decirle que este es tal valor o 0 y, como valor por defecto y ya, o sea, si no le paso la variable lo va a tomar como se espera que se haga. Otra cosa es que a veces queremos hacer como decir este parámetro y un número arbitrario de parámetros. En este caso tengo que quiero crear una función suma que sume cualquier cantidad de números que le pase, ¿cierto? Si yo quiero hacer esto, antes lo que había que hacer es defino la función y tengo que acceder a arguments, que es como el interno que tiene JavaScript para leer los parámetros de una función y pues hacer un for sobre ellos y sumarlos y bueno. Y así funcionaba antes, era como la forma que había para hacerlo. Pero en ECMAScript 6 nosotros podemos usar el operador de propagación. En un cuerpo, una función, incluso puedo tener algunos parámetros obligatorios, opcionales y tener un número arbitrario de parámetros. Entonces simplemente
itero sobre ellos y hago lo mismo. Los puedo sumar usando reduce, arrow functions y queda todo como más bonito y funciona igual. Otra de las cosas que se agregó fueron las clases. Esto era lo más doloroso que había en JavaScript antes de ECMAScript 6. Igual, digamos que no quiere decir que usar en clases en JavaScript sea muy necesario y de hecho a mucha gente no le gusta que al poner clases como que se motiva más a la gente a usar clases. Digamos que las clases, por ejemplo, se usan mucho en React para definir componentes y eso que con lo que nos explicaba Carlos la otra vez ya no hay que usar clases ni siquiera, ¿no? Entonces, digamos que hay gente que le prefiere más una aproximación funcional que con orientada a objetos, pero igual pues está bien contar con ella en el lenguaje. Para definir una clase, o sea, tener el funcionamiento de clases, lo que había que hacer antes es, por ejemplo, yo creo una función que tiene mis parámetros que actuarían como propiedades de mi clase. Y si quiero crear métodos, toca usar prototype y agregarle un método con un nombre y bueno, y acceder al this y eso también es todo un misterio en JavaScript. Se comporta de una manera rara. Olvidé mencionar que los arrow functions se asignan, sí, se tienen binding, no es necesario hacerlo en binding, pero bueno, eso ya se los dejo de tarea. Pero digamos que si quiero una clase, antes de ECMAScript 6 había que hacer eso, jugar con el prototype y al final pues tengo algún comportamiento similar. Puedo crear nuevos objetos y puedo usar métodos de la clase. Ya con clases pues eso ya es distinto. Pues ya esto es seguro muy familiar para todos, pues hay un constructor y ahí puedo definir métodos y puedo tener atributos y funciona como se espera. Ahora, si definir clase era doloroso, usar herencia era mucho más doloroso. Con esto implementar herencia, entonces si quiero, por decir, tengo una clase gato y la clase Tabi que hereda de gato y quiero llamar métodos del padre o definir un constructor, bueno, toca jugar con prototype y luego hacer un create con el prototype para duplicarlo y bueno, al final, mejor dicho, esto es súper engorroso, un montón de líneas para definir algo tan simple como es la herencia. En cambio ya con ECMAScript 6 simplemente usamos extends, la palabra reservada extends y funciona como lo esperamos. Puedo acceder al padre, puedo acceder a los métodos propios y pues estos, como les decía, se usa mucho en React o se va a empezar a dejar de usar, pero se usa ahora para decir algo componente que extiende de React Component y así. Los módulos, antes si yo quería crear como organizar mi código en módulos y importar y exportar, había que usar require, que ni siquiera era parte del lenguaje como tal, es como una extensión como externa. Pero digamos que se podía hacer así y bueno, importo funciones o cosas de otra parte y puedo exportarla con module exports. Hoy en día he visto que se sigue usando esto para Webpack, para compilar el código, eh, pero digamos que ya en código normal no se usa, lo que se usa es import y export y funciona bastante bien. Yo puedo importar cosas de otro módulo y asignarles nombres auxiliares si quiero, gracias. Pero lo que más me gusta de esto es que yo puedo decir que exporto y que no exporto, o sea, que exportar solo unas cuantas cosas. Por ejemplo, eso en Python no existe por eso hay tantos problemas de importes circulares. En cambio, en este caso, yo puedo decirle de este módulo solo quiero esta clase, este componente, entonces es mucho más chévere. En ese caso es solo si utilizas CommonJS o ES6 módulos. O sea, no es porque uno sea el viejo y el otro, sino que todos son igual. Solo que Node.js utiliza CommonJS, que es el que usa hasta ahora. Uh -huh. Sí, igual
digamos que cuando hace unos cuantos años para usar ECMAScript 6 había que usar un compilador que se llama Babel porque los navegadores no soportaban la mayoría del código, o sea, como de las nuevas adiciones al lenguaje. De hecho, esto todavía no lo soporta. No, esto no, Sí, por eso no. te digo, esos son dos cosas aparte, como dos formas de darle vida a JavaScript en los imports. Uh-huh. Y este es de S6 Modules y el otro es de CommonJS. O sea, son dos formas de hacer imports. Y Node.js aplica ese CommonJS. O sea, uno no puede hacer import en Node.js, sino que toca que hacer el otro. O usar Babel. Y este, pues los dos, para usar los dos tienen que usar. Sí. Ok. Pero lo que les decía, antes tocaba que usar Babel para transformar el código a ECMAScript 5, pero ya hoy en día, por ejemplo, todas estas de los anteriores ejemplos los puedo copiar en el navegador, en la consola, y van a funcionar. Ya muchos navegadores soportan el ECMAScript 6. Lo que pasa es que, digamos, hay veces que proyectos necesitan dar soporte a navegadores más antiguos, entonces, bueno, sigue siendo útil. O hay gente que le hace algunas extensiones al lenguaje como propias, o hay unos plugins para hacer otras cosas incluso más fáciles. Entonces, por eso se sigue, digamos, usando Babel. Otra de las cosas que no fue propio de ECMAScript 6, pero digamos sí el include sí fue una función nueva en ECMAScript 6, pero se hicieron más como populares por la implementación de los arrow functions. Fueron estas funciones sobre arreglos. Por ejemplo, está every, que me deja saber si todos los elementos de una lista cumplen con cierta función que les pase, con cierto predicado, como decir que todos sean iguales a 1, entonces sí, true, o si al menos uno no cumple con ese predicado, pues es false. Some es como lo mismo, pero al contrario, decir que si alguno de ellos cumple con el predicado, pues devuelve true. Por ejemplo, el includes es como el operador in en Python, que quiere decir si un elemento está en una lista, entonces en vez de buscarlo como manualmente con un for como tradicionalmente se hacía, pues se hace con include. Otro que es muy bueno y que funciona sobre todo muy bien con objetos es el método find, para encontrar algo dentro del arreglo. Por ejemplo, si tengo un arreglo de objetos, puedo decir el objeto cuya propiedad tal sea este valor. Entonces es súper corto para hacer cosas que antes tomaban varias líneas de código. Vale la pena resaltar que el operador de potencia también nació en ECMAScript 6, el doble asterisco, es tal elevado a tal. Les dejo una tarea para que no nos compliquemos mucho y no entremos a explicar, digamos, cosas que tomarían un poco más de tiempo. Averigüen que en ECMAScript 6 qué data structures se implementaron nuevas, que es lo de promises y async await, que es como algo que se implementó para hacer programación asíncrona, pero pues para que no entremos en detalles, si les interesa pueden averiguarlo. Para cerrar, bueno, yo personalmente no uso punto y comas, pero hay mucha gente que lo sigue usando, pero digamos que para que el código funcione ya no es necesario, y pues yo, por ejemplo, lo dejé de usar y sin problema. ECMAScript 6 es muy bonito, hace que produzcamos código muy limpio, muy chévere, entonces úsenlo. Hoy en día JavaScript es más bonito debido a ECMAScript 6, entonces por favor úsenlo y díganle a los demás que lo usen. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.
te cuento, en la empresa tenemos una aplicación que es como viejita ya, hecha en Symfony, y un desarrollador nuevo llegó y le metió algunas cositas del front, cositas de las que explicaste. Ujú. Y comenzaron después de que se lanzó eso, comenzaron a saltar clientes. Que vea, es que tengo una tablet Surface y ya no puedo ver lo que veía antes más fácil. Que vea, es que desde tal celular ya no puedo ver las cosas. Entonces se trató de meterle la solución de un respirador, pero pues ya era una aplicación como ya tan grande, que Ujú. era complicado con esos JavaScript que estaban sueltos en ciertas partes de la aplicación por ahí, que funcionaban con el respirador. Entonces, no sé cuál sería tu sugerencia ahí. ¿Se debería usar solamente para una aplicación que se arranque desde cero o ya una aplicación que ya tenga el JavaScript al viejo estilo con jQuery y eso, Ujú. más bien dejarla quietica y no meterle estas cuestiones? Sí. Sí, es que ese problema aplica para cualquier cosa antigua, no solo con ECMAScript 6. Por ejemplo, si usted tiene una aplicación en Python 2.7 y la va a migrar a Python 3.5 o 6.7, pues es seguramente bastante complejo si lo hago así, como tan de una, pues como es, normalmente las aplicaciones de legado se suelen, si se actualizan como en partes, como decir solo el módulo de tal cosa y bueno, se usaría el transpilador y hasta que esté estable, bueno, y continúo con el resto. Si creen que, digamos, migrarlo va a representar algo de valor para la empresa, aparte de solo tener código bonito. La invitación es que a que escribamos código, pero seguramente sí, o sea, cuando trabajemos en proyectos nuevos, usando un framework en React, por ejemplo, si están haciendo React, aplicaciones nuevas, pues traten de usarlo para que el código quede más bonito. Pero si es una aplicación de legado, ya ahí sí tocaría entrar como a analizar si en realidad qué valor le está agregando esa actualización y si se va a hacer, hacerlo incrementalmente, por módulos, por funcionalidades. Eh, y sí, seguramente tocaría usar el transpilador que dices para, para que no rompa el resto del código. No sé si respondo la pregunta. ¿Sí? Sí, o sea, uno siempre tiene que ver es los clientes. O sea, si tus clientes son gente que puede utilizar Internet Explorer, siempre utilizar un transpilador. Sí. O sea, de hecho, pues uno siempre utiliza un transpilador cuando crea una aplicación, entonces siempre utiliza Webpack, Ujú. o bueno, hay muchos. Pero, pues acá en Colombia casi que toca que siempre fuera. Sí, sí, también eso depende del navegador. ¿Alguien tiene otra pregunta? Listo, entonces muchas gracias muchachos por venir.